Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Energía Contacto. Como ya es costumbre, los miércoles a las 18:30 de Perú y Colombia, hacemos esta transmisión donde solemos tratar diversos temas vinculados a la energía. Y esta vez vamos a tener un tema muy interesante, es la transición energética, digamos, a partir de la mirada de la minería latinoamericana. Y para eso tenemos a un invitado muy especial, que es Giovanni Franco, quien nos acompaña desde la Universidad Nacional de Colombia. Así que yo quiero darle el pase a Giovanni, pero antes de darle el uso de la palabra, quiero comentarles también muy rápidamente que el próximo 6 de abril vamos a tener una transmisión especial, vamos a tener una mesa redonda virtual, donde vamos a hablar de la crisis energética en el mundo actual, y vamos a hablar de política energética y de seguridad energética, y donde vamos a hacer además el cierre de esta primera temporada de Energía Contacto. Así que espero que nos sigan acompañando y bueno, nada más. Ahora sí, por favor, si producción me ayuda y Giovanni nos puede acompañar. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que puedas disfrutar de esta transmisión y de todo lo que ello conlleva. Estás muteado, me parece, Giovanni. Ahora sí. Desde acá, de la yo en el espacio compartir algunas ideas de trabajo en Colombia y específicamente. Bien. Compartir pantalla para la presentación. ¿La estás viendo, Renato? No todavía. Si quieres, producción nos puede apoyar, ¿ah? Ahí ya está, ya la estás viendo. No todavía. Si no, producción, apóyanos por favor tú con la presentación. Gracias. Ahí, Renato, disculpa. Ahí ya la estás viendo. Ahora sí la veo. Listo. Empezamos. La idea de estos 25 a 30 minutos es hablar sobre este tema que nos apasiona, que es la transición energética en la industria minera latinoamericana y cómo dar una mirada diferente a esta temática que está en boga de los países desarrollados, los países en vía de desarrollo y absolutamente todo el mundo, y teniendo en cuenta las circunstancias que vivimos en la actualidad como planeta. Vamos a hacer un repaso por estos 6 temas. En primer lugar, mostrar quiénes somos nosotros como grupo de planeamiento minero, una pequeña introducción a todo este tema de transición energética, cuáles son las reservas minerales más importantes que tiene Latinoamérica para ofrecerle al mundo, algunos casos de aplicación que me imagino ya los han tratado aquí en este importante espacio. Miramos una analogía que hacemos nosotros como la transición energética y esa relación con nuestro satélite natural, la Luna, y analizamos con algunas oportunidades para Latinoamérica.
nosotros somos un grupo especializado en trabajos de simulación y optimización en la explotación de diferentes recursos en un grupo académico que realiza también extensión. El objetivo es generar conocimiento científico y tecnológico en la academia para mejorar el desempeño y por ende disminuir la brecha entre la industria y la academia. Yo tradicionalmente siempre menciono que en la academia hay muchos problemas y nosotros tenemos mucho tiempo y muchas ideas para, por medio de estos escenarios de simulación o estos modelos de simulación y optimización, poderles ayudar a resolver los problemas que se enfrentan cada día la industria minera. En la actualidad hacemos parte de una red de planificación minera americano, participamos unidades de Chile, Brasil, Ecuador, Canadá y Estados Unidos. De pronto me puede escapar alguna pregunta la red a la cual estamos inscritos. De un mes, en este mismo mes de marzo de marzo, Elon Musk tuiteaba o escribía y en el cual algunos de los al sector extractivo o al sector metalúrgico lo veíamos con mucho agrado. Porque como tal el sector es la base fundamental para toda la industria y lo decía él, tiempos extraordinarios demandan medidas o ideas extraordinarias. Yo siempre trato, digamos, de la zona de confort en qué sentido, en mirar los problemas desde una manera, como de una manera creativa, de una manera para tratar de encontrar resultados diferentes. Y obviamente, en el canal de ese, lanzaba también esta película que les recomiendo, donde no se las voy a dañar pues para que aquellos que no lo han visto, pero es un debate interesante alrededor de lo que vamos a hablar alrededor del tema de alrededor de la reserva minera. Para empezar a partir de tener como una base alrededor de lo que estamos poniendo sobre la mesa de discusión, estas son las niveles que distribuidas por regiones, Giovanni, América perdóname la Latina. interrupción, pero tenemos un problema con tu audio. Parece que se está consumiendo mucho la imagen, está consumiendo mucho el ancho de banda. Creo que va a ser Sí, necesario que de repente apagues tu cámara, ¿sí? Para que podamos, porque se está escuchando entrecortado lo que nos estás explicando. yo O lo otro mejor aún sería que no compartas tú la presentación y que la hagamos nosotros en producción. De esa manera va a mejorar tu ancho de banda, ¿sí? No compartas tú la presentación, la va a compartir es producción. para ver si César, ¿puedes tomar tú el control, por favor, del PPT? Gracias.
Bueno, tenemos definitivamente un problema técnico con Giovanni. Se ha perdido la conexión con él. Les pedimos disculpas, pero estoy seguro que lo vamos a resolver rápidamente. Producción, confírmame, por favor, si tú ya tienes la presentación, ¿sí? Bajo control. Entendería que sí, pero prefiero estar seguro, de acuerdo. Bueno, como les decía, vamos a darle unos minutos a Giovanni que pueda, recuperar la conexión. Y mientras tanto, quiero repetir algo que dije al inicio, pero que quizás no todos lo hayan escuchado o hayan estado para escucharlo. Después de la transmisión del día de hoy, vamos a tener una transmisión no dentro de 15 días, sino en una semana, el 6 de abril. Esa transmisión va a ser una transmisión especial, es una transmisión donde vamos a hacer una mesa redonda, vamos a tener 5 invitados y el tema que vamos a conversar va a ser el de la crisis energética actual y vamos a hablar desde luego de política energética y de soberanía energética. Así que esperamos poder contar con su compañía, que puedan ese día también acompañarnos, y vamos con esa transmisión vamos a hacer un cierre de esta primera temporada de lo que ha sido Energía Contacto, que se inició en diciembre. Así que tenemos ya un poco más de 3 meses con las transmisiones en vivo y esperamos regresar con nuevos temas, siempre vinculados desde luego a la energía, siempre temas de lo más relevantes y desde luego con los más importantes expositores o invitados de Latinoamérica. Veo que Giovanni está recuperando la conexión, pero parece que la ha vuelto a perder. Así que les tengo que pedir disculpas y vamos a darle unos minutos más y paralelamente voy a tratar de comunicarme con él. César, de repente ponemos algún video que tenemos, si no me equivoco, hacemos una pausa ahora y regresamos con él. Yo voy a comunicarme también con él. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación,
precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everis y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu estrategia de pricing. Bien, parece que ya tenemos a Giovanni nuevamente con nosotros. Giovanni, Sí, ¿nos escuchas? ¿me escuchas ahí, César? Renato y César? Sí, yo los escucho. Sí, te escuchamos. Perfecto. Mira, la presentación la va a hacer César, tú vas diciendo en qué momento la va pasando. Sugiero que la podamos retomar desde, Listo. Creo que la primera anterior iniciaba el tema. ¿Sí? Listo. Aquí en Reservas Minerales, ahí en esa diapositiva. Ok, esta de reservas minerales es la que se está viendo en este momento en pantalla. ¿Sí? Sí. Perfecto. Te escuchamos entonces, Giovanni. Muchas gracias. Entonces, como lo veníamos planteando, América Latina, Asia, Oceanía, Norteamérica, África, Eurasia, Europa y otros países, podemos ver acá la descripción de las reservas minerales que tiene cada una de estas regiones alrededor de las importantes reservas que tienen de hierro, plomo, el estaño tan importante que lo vamos a ver más adelante, la bauxita y la alúmina, el zinc, el níquel, molibdeno, cobre, plata, oro y litio. En la franja verde o de color verde vemos como América Latina tiene reservas por encima de 2 dígitos en cada uno de estos recursos minerales, y es ahí donde fundamentamos nuestra exposición. Nosotros como región, ¿cómo podemos contribuir al desarrollo, no tanto del mundo, sino cómo a partir de estas materias, de la extracción de estas materias primas, podemos darle valor agregado, podemos generar productos o bienes de uso final para que sirva de base para el crecimiento de la región? Adelante, César. Nuestro amigo el litio, desde hace más o menos una década estamos hablando de él. Quería traer esta diapositiva aquí más por los países productores en términos de los países con más reservas que se tienen en el planeta. Casi con un 55% de las reservas que se tienen en el mundo pertenecen a países latinoamericanos como Bolivia, Argentina y Chile, y ahí tenemos, o ahí se fundamenta en gran medida la importancia de esta discusión que vamos a tener esta noche alrededor de los recursos minerales como base para todos los temas de transición energética. Es importante mencionar, como lo vemos en la parte inferior derecha, cómo en los últimos 12 años el precio en dólares por tonelada se ha multiplicado casi que por un 300% para los temas del litio. Vemos ahí obviamente un punto de inflexión en el 2020 que es relacionado con los temas de pandemia que tanto nos afectaron a todos. Es muy importante tener en cuenta el tema, la diapositiva anterior con las reservas minerales de 2 dígitos para la mayoría de los minerales, y específicamente cómo nosotros nos convertimos en una región súper estratégica desde las reservas de litio que tiene la región, específicamente lo que se ha denominado el triángulo del litio entre Bolivia, Argentina y Chile. La siguiente, por favor, César.
A esta la vamos a pasar muy rápido porque hace parte de todo ese tema que ya se ha venido trabajando en este espacio. Es la definición clásica de la transición energética, que se refiere a una especie de cambio en los sistemas de producción de energía con el objetivo de reducir esa huella de carbono a través de energías limpias y obviamente con el objetivo final de contribuir a la protección del medio ambiente e intentar mitigar un poco los efectos que se dan alrededor del cambio climático. La siguiente, por favor, César. Nos vamos a centrar en este espacio en tres sectores o en tres elementos únicamente: en los vehículos eléctricos, en los paneles solares y las turbinas eólicas. ¿Cómo nosotros desde la minería vamos a hacerle, como lo vamos a ver más adelante, un zoom mineralógico, un zoom a los minerales de estos tres elementos, con el fin de tratar de develar que no es únicamente dejar en manos o definir el concepto de transición energética y darle toda la participación al tema de los vehículos eléctricos. Sí, son buenos, mitigan en algo el cambio climático, pero fundamentalmente, ¿qué hay detrás de los vehículos eléctricos? Hay un incremento en la demanda de la producción de cobre. Detrás de los paneles solares hay un incremento en la producción de arenas silíceas, y en las turbinas eléctricas hay un incremento de un conjunto de minerales que los vamos a ver más adelante. Siguiente, César, por favor. Entonces, la minería se fundamenta, la minería es la base para tratar de convertir todos estos objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de transición energética que se ha planteado o se ha definido como el mundo a través de estos modelos de producción con energías más limpias. Todo se fundamenta básicamente en la extracción minera. O sea, sin esa extracción minera, como lo vamos a ver más adelante, no podríamos estar hablando de transición energética. Y en términos de las oportunidades que se vienen o que se están presentando en el momento para América Latina. Siguiente, César. Aquí una gráfica de la cual les vamos a pasar muy rápido, que ustedes ya la han tratado en otros espacios, y es la distribución del 2000 al 2020 de cómo cómo está distribuida la torta o los pesos de los diferentes tipos de energías para el mundo, cómo se están proyectando esas tendencias de consumo al 2050. Y vemos cómo la energía fósil y nuclear van perdiendo importancia en esa participación, y cómo las energías o la electricidad renovable y el calor y los combustibles renovables van ganando importancia. Adelante, César. De igual manera, también quisimos traer esta gráfica de la generación de electricidad en América Latina. Vemos que se mantiene el tema del carbón al 2030, 40 y 50. El tema de la energía nuclear sigue teniendo la misma representación o el mismo porcentaje de participación, y otros tipos de energía, su consumo o su participación en la estructura global de generación de electricidad no varían con gran importancia. Entonces es menester que desde nosotros como región empecemos a mirar todo este tema de la transición energética con mayor cuidado. Adelante, César. Esta es una gráfica a la que yo acudo con regularidad porque me encanta
Es una gráfica que nos muestra, o una figura que nos muestra cómo nosotros, esto está relacionado para los Estados Unidos de América, cómo es la vida de nosotros desde que nacemos con una expectativa de vida de casi 79 años y cómo utilizamos todos y cada uno de los minerales que están ahí descritos durante nuestro paso por este planeta Tierra, desde bauxita representadas en aluminio y todo lo que ustedes conocen en los envases de gaseosas, de agua, de cervezas que utilizamos o de alimentos en general, las arcillas, el carbón, el hierro, el plomo, las rocas fosfatadas, la sal obviamente tan importante para todos nosotros como sociedad, el cobre, el cemento, el oro, el petróleo, el gas natural, y vemos cómo es de fundamental todo el sustento que se hace desde el sector primario, desde el sector extractivo, para poder nosotros tener la calidad de vida que tenemos ahora como sociedad. Siguiente, César. Nos tomamos el atrevimiento de tener esta tabla y empezar a mostrar cómo el crecimiento poblacional está directamente relacionado con la demanda o con el incremento en las demandas de minerales. Si bien estamos a favor de esta transición energética que se está definida y que se está planteada desde los organismos internacionales, no podemos dejar de lado que esa transición energética viene también de la mano de un crecimiento poblacional. Únicamente para América Latina, en 6 años crecimos casi 37 millones de habitantes. Para Estados Unidos creció casi 11 millones de habitantes y a nivel mundial crecimos alrededor de 500 millones de habitantes únicamente en un lapso de 6 años. Entonces, para nosotros es fundamental también analizar esta variable de crecimiento poblacional, porque la población que vamos a tener al 2050 obviamente va a demandar muchos minerales. Más minerales de los que estamos demandando ahora como sociedad, porque desafortunadamente no hemos podido o no sabemos vivir sin recursos minerales. Siguiente, César. Ese contraste en la población, como lo estábamos analizando anteriormente, a mayor cantidad de habitantes o obviamente a mayor demanda poblacional, va a haber una mayor extracción de los recursos minerales, llámese recursos que puedan ingresar más adelante dentro del sistema económico a través de la economía circular y que puedan ser reciclados, llámese nuevos minerales que pudiéramos descubrir como seres humanos y nos puedan servir para mejorar nuestra calidad de vida, llámese minerales que como sociedad aún no hemos descubierto y no los hemos podido identificar, no los hemos extraído, pero la idea fundamental es que siempre vamos a necesitar de la extracción de los recursos minerales. Ya el debate que si es una extracción sostenible, que si no es sostenible, el debate frente al agua, hay muchos debates que se dan en muchas regiones, es un debate para otros tipos de espacios, pero siempre va a estar por delante o siempre va a estar de manera transversal la extracción de estos recursos minerales. Adelante, César. Entonces, de manera un poco ilustrativa, estamos viendo la transición energética como hemos visto siempre a nuestro satélite natural que se llama la Luna. Nosotros desde acá, desde la Tierra, solo vemos una cara de la Luna, y es esa cara visible que la hemos denominado nosotros como la transición energética. Sí, la transición energética es válida, pero esa cara oculta que no alcanzamos a ver nosotros, que hace
un poco, o hace unos pocos años, el gobierno chino envió una misión a tomarle, obviamente, una foto o a explorar la luna, pero en la cara que no alcanzamos a ver. Para nosotros el símil sería como esa materia prima o ese aumento en la extracción de mineral para suplir la demanda que conlleva tener como base esa transición energética. Entonces, para nosotros la cara visible sería la transición energética que la hemos reflejado, lo que planteaba ahora, en los vehículos eléctricos, en los paneles solares y en las baterías o en los molinos de viento. Y la cara oculta para nosotros es lo que viene a continuación, que es la minería. Adelante, César. Sí, si podemos hacer un zoom mineralógico a estas turbinas eólicas y estos paneles solares, no vemos cómo construir una turbina eólica sin al menos esos agregados esos minerales agregados que se describen en esta imagen, sin cobre y sin hierro. Hasta el momento no he visto cómo en el mundo se pueda eh, realizar o construir un elemento llamado una turbina eólica sin tener cobre ni hierro. Los paneles solares de igual manera, los círculos señalados ahí en rojo quieren decir que son los minerales principales que hacen parte de este elemento que estamos tratando de describir. El titanio, el hierro, el silicio, las arenas silíceas y el aluminio son completamente fundamentales para los paneles solares. ¿Cómo vamos a construir un panel solar sin tener acceso a aluminio, sin tener acceso a los yacimientos de bauxita que tenemos nosotros en Latinoamérica? Esa es una pregunta que pudieran responder más adelante, o que vamos a responder más adelante, o no sé si tendrá algún tipo de respuesta. Siguiente, César. Y finalmente, nuestros amigos los vehículos eléctricos. Aquí en Latinoamérica están muy de moda los vehículos eléctricos. En nuestra ciudad, por ejemplo, y yo me imagino que en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, debido al alto número de vehículos tradicionales o vehículos a motor que ruedan, se vieron las autoridades municipales y departamentales a implementar un programa de restricción en la movilidad. Pero no hay restricción al momento de usted poder definir o de justificar que tiene un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico sin cobre, un vehículo eléctrico sin litio, un vehículo eléctrico sin cromita, sin aluminio, sin hierro, sin tierra rara, sin silicio, no sería absolutamente nada. Siguiente, César. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como región? ¿Qué es lo que necesitamos hacer como región con las reservas minerales que tenemos, con la posibilidad que nos está planteando el mundo a través de esta transición energética? Siguiente, César. Lo único que necesitamos es empezar a construir o a empezar a definir unas políticas públicas que permitan no únicamente convertirnos en extractores de estos recursos minerales, en cómo explotamos esas reservas minerales que tenemos, sino cómo podemos, como lo planteaba anteriormente, darles, producir bienes de uso final de tal forma que nosotros aquí en la región seamos los que produzcamos o paneles solares o estas torres eólicas o estas torres eólicas o vehículos eléctricos, ¿cierto? Es menester que nosotros empecemos a cambiar un poco el paradigma. Por eso les decía al principio de la presentación, tenemos que empezar a cambiar tenemos que empezar a salir de nuestra zona de confort y dejar de extraer únicamente con fines de exportar. Siguiente, César.
aquí en Colombia somos fuertes o tenemos unas reservas importantes en carbones térmicos y metalúrgicos, y hace poco el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón planteaba algo tan fuerte como lo que plantea aquí, y estoy completamente de acuerdo con él. Colombia es rica en carbón, escasa en petróleo y pobre en gas. Debemos pensar en la seguridad y soberanía energética nacional de cara a la transición energética global, viendo el espejo de la crisis europea. O sea, lo que estamos viendo en la actualidad alrededor de esta guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania hace parte también de cómo nosotros pensamos como región implementar todos estos protocolos, todas estas políticas alrededor de la transición energética. Y no es dejar de extraer carbón, sino cómo podemos extraer ese carbón de manera sostenible, porque la sociedad en la actualidad necesita que nosotros explotemos ese carbón. Ya vamos a terminar, Renato. Siguiente, César. Este es un ranking minero de Latinoamérica para el 2019. Algunos países como Venezuela, Surinam, Guyana, Guatemala, Ecuador tienen unos proyectos importantes ahora en metálico. República Dominicana faltó ahí con el tema del oro, pero dan cuenta de la importancia que tiene Latinoamérica como proveedor de carbón, como proveedor de cobre, de oro, de hierro, de plomo, de níquel, de plata y de zinc. Más que mirar los volúmenes y los que se están en estos momentos explotando y exportando, obviamente valga la aclaración, en estos países, es pensar qué hacer con esos recursos que estamos explotando. Vuelvo a insistir, cómo darles valor agregado, cómo convertir a esta región latinoamericana que tanto queremos en una región importante, no como proveedora, sino como suministradora de bienes de uso final. Siguiente, César. Esta gráfica la quise traer porque es la radiografía que tenemos en la actualidad, y es la gráfica que resume la presentación. Los círculos morados son los productos primarios. Fíjense que la región como tal a nivel mundial es la que más productos primarios produce o extrae. En productos semi elaborados estamos en un segundo o en un tercer lugar, y en productos elaborados desafortunadamente no tenemos una buena posición frente al mundo. Somos la última región en términos de esta clasificación de productos elaborados, semielaborados y productos primarios, y es precisamente lo que debemos tratar de reconvertir, de cambiar la base de esa pirámide como la que estamos viendo en la actualidad y en la que hemos discutido o la que he presentado alrededor de este encuentro. Cómo cambiar o cómo seguir siendo productores o explotadores de esos productos primarios, pero cómo ese círculo de productos elaborados, cómo ese porcentaje lo podemos incrementar, cómo esa relación lo podemos incrementar para obviamente fundamentar la transición energética con base en los mismos productos que nosotros explotamos. Siguiente, César. Esta es una gráfica reciente. También el top 20 de los países con mayor valor en la producción de minerales metálicos y de cobre. En los primeros 20 países hay 5 países latinoamericanos: Brasil, Chile, Perú, México y Colombia, lo que redunda y lo que fundamenta lo que hemos hablado alrededor de este encuentro.
cómo nosotros como región nos podemos volver más fuertes. Siguiente, César. Una pequeña reseña. Este es un trabajo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Minas y el Banco Interamericano de Desarrollo de Transición Energética, un legado para el presente y futuro de Colombia. Y es una crítica constructiva. Son 126 páginas de un documento muy bien elaborado por el presidente de la República y por su ministro de Minas y Energía. Y de las 126 páginas, ¿qué es lo que nos están mostrando? La cara visible de la luna. Solamente una página de las 126 habla de minería, teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector minero para Colombia. Lo hemos visto en los diferentes rankings que les he mostrado en esta noche, desde el punto de vista de la posición que tiene Colombia, por ejemplo, en la extracción de carbón. Y de las 126 páginas, una sola página se dedica al tema minero. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hablar de transición energética si vamos a seguir haciendo lo mismo? Importando paneles solares, importando vehículos eléctricos y así sucesivamente. Siguiente, César. Ya para finalizar, quisimos generar esta diapositiva por lo que vivimos en la actualidad en el mundo alrededor de lo que hemos denominado crisis o las incertidumbres que vivimos en la actualidad. Para nadie es un secreto las 5 crisis que estamos viviendo con los contenedores, con esta crisis de suministros que hay a nivel global, con el tema de la inflación que está aporreando la economía mundial, con inflaciones hasta de 2 dígitos en algunos países. El problema del suministro de chips a nivel mundial, ya no hay, es muy difícil conseguir un computador y un carro. Ahora los carros usados se están valorando, se están sobrevalorando porque no hay carros nuevos disponibles, todo por esta crisis de chips que se ha presentado en el mundo. Y algo que ya llevamos 28 meses con el tema del COVID. Nuevamente en China y en algunos países europeos se están incrementando los contagios por COVID-19, con nuevas restricciones para la movilidad, con nuevas cuarentenas. Entonces eso nos deja una incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el mediano y en el corto plazo con todo este tema de la pandemia. La guerra Rusia-Ucrania nadie la tenía sobre, o muy pocos la tenían sobre el desarrollo de esta geopolítica global, y nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo que viene para nosotros? ¿Qué es lo que hay sobre unos 3, 4 o unos 5 años que no lo estamos viendo en el radar? No lo estamos viendo desde lo geopolítico, no lo vemos venir desde lo natural, como procesos naturales. Un incremento es abrupto en la temperatura del globo terráqueo, una disminución de la temperatura, no sé. Vemos como oportunidades el tema de las reservas, de lo cuales hemos insistido a lo largo de esta ponencia, el valor agregado que le debemos dar a nuestros recursos que explotamos, cómo incrementar esos bienes de uso final, cómo seguir con todos estos temas de extracción de recursos minerales desde la sostenibilidad también de la extracción de estos mismos recursos, tener en cuenta el incremento poblacional que se va a dar sí o sí en los próximos 30 años. La descarbonización industrial también la vemos nosotros como una oportunidad, porque se fundamenta obviamente en la industria minera. El tema de la inteligencia artificial
como decimos aquí en Colombia, vino para quedarse, cómo todos estos elementos que utilizamos sobre todo los materiales, los minerales industriales y los minerales metálicos, cómo los podemos volver a incluir en estos temas de economía circular, cómo vuelven otra vez a ser parte de la economía circular y convertir el sector minero en un sector sostenible. Y vemos muchas más oportunidades para Latinoamérica con una mirada desde la extracción de los recursos minerales y obviamente mirando la cara oculta de la luna. Eso era todo. Ya César, si querés la pasas hasta el final para nuestros datos de contacto, y te agradezco, Renato, y a los colegas por estar atentos a esta ponencia, y a los que están obviamente conectados desde las diferentes plataformas. No, por favor, muchas gracias a ti, Giovanni. Y a diferencia de otras oportunidades en que normalmente hacemos una pausa comercial para pasar luego al bloque de conversación con el panel, esta vez vamos a dar paso a todos nuestros invitados para que podamos, digamos, empalmar y de alguna manera la pausa la hicimos antes, ¿no? Cuando íbamos superando el problema técnico que tuvimos. Así que quiero invitar a que producción nos ayude a pasar a Eduardo Guevara. Eduardo o ha sido viceministro de Energía aquí en Perú, y también es actualmente, él es abogado de profesión y es consultor en temas energéticos. Y por otro lado tenemos a Jorge Luis Oviedo. Jorge Luis Oviedo es acá está ya Jorge Luis. Jorge Luis es ingeniero metalúrgico con gran experiencia en temas de operación de minas y bueno, ya vamos a poder comentar. Yo he hecho algunas anotaciones a un poco la presentación que iba realizando Giovanni, y quisiera empezar un poquito con este tema, ¿no? Y un poco la pregunta o el comentario, para escuchar el comentario de todos, ¿no? Nos comentaba o nos puso una filmina, Giovanni, en la cual aparecieron, digamos, la cantidad o las diferentes cantidades de minerales que necesitaba una persona, este cálculo era en Estados Unidos, desde que nacía hasta que cumplía con su expectativa de vida, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante porque a eso deberíamos sumar entonces las 4 toneladas métricas al año que generamos de CO2, ¿no? Y los 365 kilos de basura que producimos los humanos anualmente, ¿no? Entonces, creo que con lo que nos has mostrado, Giovanni, que yo no lo conocía particularmente, declaro que por primera vez lo he visto y me ha parecido súper interesante, como que podríamos tener ya nuestra huella total, ¿no? Ya no solamente nuestra huella de carbón, que tan conocida se ha hecho, o en esa época sobre todo de transición energética, sino también la cantidad de basura que producimos, pero también la cantidad de recursos que le demandamos a la Tierra. No sé qué comentario pudieran hacer al respecto. De repente, Jorge Luis, puedes empezar tú. Y desde luego siéntete libre, además de poder de repente por espacio de 10 minutos de repente hacer los comentarios que te merezca en general la exposición de Giovanni o el planteamiento que él hizo, o lo que tú quieras agregar. Gracias, Renato. Muy interesante la presentación de Giovanni, en la que hemos visto, como tú bien indicas, la cantidad de recursos que requiere una persona en su tiempo de vida. Faltó un punto más ahí, la cantidad de energía que necesita esa persona. En términos de kilowatts año, qué sé yo, o las fuentes de calor, de energía que requiera a lo largo de toda la vida. Posiblemente los requerimientos sean muy distintos al de una persona que vive en el Caribe
a alguien que vive en el hemisferio norte, con respecto a temas de calefacción, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, el otro lado es el tema de la cantidad de personas que existen en el planeta y que finalmente van a exigir una mayor cantidad de recursos. Ahora, sin embargo, y por otro lado, también el potencial que se tiene de reservas existentes, lo indicó también Giovanni, es una oportunidad definitivamente. Por mi trabajo conozco diversas operaciones mineras, diversas realidades, y si bien es cierto, hay mucha minería que ha consumido, entre comillas, el recurso más fácil de explotar, el que está en la superficie y este tipo de realidades. En muchos casos, como por ejemplo la minería chilena, los yacimientos, entre comillas, fáciles, se van haciendo más difíciles. Tienes una operación como Codelco, por ejemplo, que luego de 100 años de operación se está convirtiendo en una gran minería subterránea. Cuando uno habla de minería subterránea, normalmente habla de mediana minería, por lo complejo de la operación, por lo difícil, por el costo operativo que implicaba. Pero dado el potencial de ese yacimiento, se está convirtiendo en una operación de gran minería subterránea. Y nuevamente, el yacimiento continúa hacia abajo. Entonces, ¿cuántas realidades y cuántos sitios tenemos así que tienen ese enorme potencial todavía por desarrollar? Hay mucho, mucho por hacer en cuanto también a la transición energética. Cualquier operación minera utiliza mucha energía eléctrica. Es más, hubo un desbalance energético en el país, y creo, no sé si fue así en otros países de donde nos comenta Giovanni. En el Perú en particular hubo un retraso en varios proyectos mineros que se quedaron sin desarrollar cuando la oferta energética se había adelantado a esos proyectos y generó una sobredemanda en algún momento de la energía eléctrica en el país, y que finalmente generó que se tenga, por ejemplo, que exportar o evaluar o postergar algunos proyectos energéticos. Ahora que estamos entrando con más fuerza y más seriedad en el país a la producción de energía renovable, ya empiezan a aparecer parques eólicos, empiezan a aparecer plantas de energía fotovoltaica. Entonces, yo escuchaba en alguna oportunidad que tuve una visita técnica a una planta de generación de gas que decían que más bien la energía fotovoltaica es un disturbio a la realidad, porque funciona bien de día y después de noche baja, y ese tipo de problemas. Sin embargo, hoy en día tenemos, por ejemplo, instalaciones que han sido recientemente inauguradas hace poco en Chile, donde están empezando a utilizar sales especiales para generar absorción térmica durante el día y generar también vapor durante la noche. Entonces, ya no dependes de un gigante banco de baterías y ese tipo de cosas, pero empieza a aparecer otro elemento por ahí, alguna sal especial que requieres para generar energía eléctrica en la noche, que es la gran desventaja del fotovoltaico, por ejemplo. Entonces, hay mucho todavía por desarrollar en ese sentido en el planeta en general. Bien. Gracias, gracias, Jorge. Y con Eduardo, que bueno, la especialidad que compartimos es la del derecho y además de los hidrocarburos. Sin duda estos temas planteados por Giovanni, pues no son, creo yo, no sé si lo compartes, Eduardo, algo más que novedosos, ¿no? Pero yo te preguntaría desde el punto de vista con la experiencia que tú has tenido como autoridad, desde el punto de vista de la creación, digamos, de políticas, ¿no? De políticas y políticas energéticas. Mi sensación es que normalmente nosotros venimos viendo la transición energética desde el punto de vista, digamos, de qué combustible utilizamos, de cuál es más amigable con el medio ambiente, de cómo reducimos el CO2, pero lo que yo he visto hoy día es más bien cómo ponemos en valor la extracción de los recursos, ¿no? Y entonces, me parece que es interesante ver ese otro punto de vista que particularmente no lo tenía visualizado. Y no sé si es que tú, Eduardo, ¿cómo lo ves y qué has podido ver desde el punto de vista digamos, de autoridad, de generador de normas, si es que ese punto de vista se ha estado viendo o cómo es el balance en todo esto? Sí, mira, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de poder participar en este panel. Y te diré que lo que más me ha llamado la atención y va en línea con con el comentario que estabas haciendo, con lo que planteas, es
la comparación que hacía Giovanni respecto a cómo vemos este tema, ¿no? Estamos viendo, no estamos viendo el lado oculto de la luna acá, ¿no? O sea, estamos hablando de, como bien decías, qué tipo de energía queremos usar, fotovoltaica, geotermia, eólica, ¿no? Busquemos que crezca, este, pero no estamos viendo ese lado oculto que son todas esas oportunidades que se están presentando, ¿no? Como bien explicaba Giovanni, para hacer gran parte de esta transición energética necesitamos minerales, ¿no? Y como él ha explicado muy bien, en esos rankings donde vemos muchos de los minerales que se van a necesitar para los paneles, para para los parques eólicos, este, Latinoamérica, Perú, México, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, tienen muchos de estos minerales y tienen un potencial enorme para poder desarrollarlos, ¿no? Y no solamente quedarnos pues en la etapa de solamente contribuir con el mineral, ¿no? Y que luego se lleve a otro lugar para poder ser procesado y obtener y convertirlo en, no sé, pues en las palas de los molinos eólicos, de los parques eólicos, o en los paneles solares que después vamos a tener que comprar, ¿no? Y yo creo que y además hay un ingrediente adicional que ha aparecido en el último mes, que es lamentablemente la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Y el efecto que ha tenido la reacción del mundo occidental, ¿no? Sobre todo los países de la OTAN, principalmente Europa y Estados Unidos, de imponer algunas sanciones a Rusia, ¿no? Y el impacto que está teniendo en la globalización que hemos estado viviendo por los últimos 30 años, ¿no? Ahora estamos viendo, pues, hay gente que está mirando si mucho de lo que obteníamos de Ucrania, Rusia o países que pueden estar vinculados con el mundo cercano a Rusia, ¿no? Vamos a perder esos recursos, ¿no? ¿De dónde los vamos a obtener, ¿no? Entonces hay que buscar otras fuentes en lugares que sean menos riesgosos, ¿no? Menos conflictivos y quizás más afines, ¿no? A Europa, a Estados Unidos, ¿no? Y ahí se presenta una gran oportunidad tanto para Latinoamérica como, por ejemplo, para el África, ¿no? Entonces, sí hay oportunidades muy interesantes, pero regresando a tu pregunta, creo que nos estamos quedando en el lado de la luna que siempre vemos, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser nuestra política? ¿Cómo vamos a ir cambiando, descarbonizando nuestro mercado, ¿no? El tipo de energías que consumimos, pero no estamos viendo las oportunidades o, por ejemplo, no estamos caminando claramente con regulaciones que podrían haber, ¿no? Se habla de electromovilidad, esto va a tomar tiempo, no sé, no me parece que estemos dando todavía pasos claros, ¿no? Igual, por ejemplo, en la producción de litio, ¿no? También, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay, ¿vamos a salir a competir o no vamos a salir a competir? Hay todavía mucho trabajo por hacer y creo que es importante ver los dos lados de la luna en este caso, ¿no? Sí, sin duda. Gracias, Eduardo, por los comentarios. Y yo quiero escuchar a Giovanni un poco, que de repente nos pueda hacer algunos comentarios, pero antes de eso también tenemos ahí una pregunta de las personas que nos siguen. Sergio Botero, a quien además le mando un abrazo, pregunta si un político promete que va a impulsar las energías renovables, pero que va a restringir la minería, ¿está siendo coherente? Creo que sería interesante conversar un poquito de esto también, ¿no? ¿Qué opinas, Giovanni? Por favor. Un saludo fraternal a Sergio. La pregunta, nosotros estamos aquí en un proceso electoral para elegir nuestro nuevo presidente por 4 años y es completamente incoherente.
sea, uno no puede pensar en impulsar el tema de las energías renovables y restringir la minería. Pues ya lo acabamos de demostrar, a no ser de que tenga muchos contratos con empresas que produzcan paneles solares, que produzcan molinos de viento, que produzcan vehículos eléctricos. Pero si tenemos los recursos, la base, la materia prima aquí en nuestro territorio, ¿por qué vamos a seguir exportando ya los productos terminados? Aquí, jocosamente, ustedes saben que nosotros nos conocen por ser un país rico en café, y desafortunadamente ese modelo también se sigue implementando. Exportamos el grano de café e importamos el café ya instantáneo, ya completamente procesado para uso final. El mismo café que sale de nuestras montañas, después lo tenemos que exportar ya tostado y refinado para poderlo consumir. Entonces, Sergio, es completamente incoherente el candidato o la candidata que proponga eh, incentivar las energías renovables restringiendo la actividad minera. Gracias, Giovanni. No sé, Jorge, si tú quieres hacer algún comentario en ese aspecto también. ¿Cómo ves estos temas políticos o más bien populistas? Meterme en política es terrible porque hay una incoherencia ahí, como bien dice Giovanni. O sea, la minería un poco la ven como el desorden en el patio trasero. Hay un dicho americano que dice, ok, puedes poner tu planta, pero no en mi patio trasero, en my backyard. Entonces ocurre algo parecido con la minería. Y en este caso, y desgraciadamente, la minería yo creo que es lo único que no se han podido llevar, porque si se pudiesen llevar la minería a un sitio cercano a su capital o su sitio cercano, se lo lleva, pero la minería es en el sitio. Ahora, estamos hablando obviamente de minería responsable, correcto, que sí la hay, con respeto al medio ambiente, con respeto a normativas. La minería es uno de los sectores, puede que me equivoque, pero creo que es el sector más regulado en el Perú, posiblemente junto con el energético, el petróleo, oil and gas posiblemente, pero la normativa, las regulaciones, las exigencias, la cantidad de normativas que tiene que cumplir la minería legal, ¿correcto? Son innumerables. Entonces, finalmente es fácil decir, no quiero minería, por ejemplo, lo que ocurre en muchos sitios, metiéndonos un poco en este tema medio político. Muere la minería, pero que sí vive el canon minero y que viva la transferencia de fondos a la región porque yo quiero tener esa plata. Y desgraciadamente termina siendo mal utilizada, políticamente utilizada, y el beneficio no llega a quien debe llegar luego de años de años. Podríamos mencionar, no quiero hablar de nombres, pero podríamos mencionar muchos. Hoy en día tenemos un conflicto minero por razones muy similares a esas, que han paralizado una operación minera porque reclaman y exigen cosas que sus propias autoridades no han podido hacer con todo el recurso que han recibido a lo largo de muchísimos años. Entonces, es un problema por ese lado y una oportunidad también para que realmente elijamos políticos honestos que se dediquen a trabajar. Y yo creo que lo que falta, no sé cómo sea en Colombia, posiblemente sea muy parecido al caso peruano, pero hemos visto muchos casos. ¿Cuánto dura esa obra? Esa obra magnífica, grande, de alto impacto, dura 10 años. Ok, esto puede ponerse en un plan de largo plazo, pero no. Es más fácil hacer la obrita pequeñita porque yo la voy a inaugurar, porque yo voy a salir en el cartel y el plan de largo plazo no se ejecuta, no se hace. Es fácil oponerse a una mina como estudios, como evaluación, como análisis de potencial de un yacimiento pueden pasar 10, 12, 15 años. Llegar a validarlo como yacimiento con potencial, 5, 8, 10 años. Llevar a cabo estudios, ingeniería, desarrollo de ingeniería conceptual, 5, 6 años. Evaluar la vialidad del proyecto, 4, 5 años. Ejecutar el proyecto, 4, 3, 2, 5 años. Procesar, ejecutar la operación minera, 15, 20 años, 30 años posiblemente.
El cierre de mina, que sí los hay irresponsables, 5, 10, 15 años. Entonces estamos hablando de inversiones y decisiones de muy largo plazo. Entonces, yo creo que eso le falta en general para, por ejemplo, desarrollar un proyecto de transformación energética para poner una planta de baterías de litio. El potencial existe, el gran potencial está ahí entre la frontera de Chile, Argentina, Bolivia, Perú un poco por ahí con el famoso, con algunos yacimientos también conocidos. Entonces, ¿qué falta para que ese yacimiento, el potencial, el incremento de precio de esa materia prima pueda ser explotado adecuadamente y que el mayor beneficio, igual que el precio del café que se pierde, quede en la región? ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que falta en muchos casos decisión política para hacerlo y dar las facilidades para que alguien invierta y tome esas decisiones en ejecutar finalmente estos proyectos de desarrollo de largo plazo. Entonces, hay una serie de cosas técnicas y políticas mezcladas de por medio, pero ojalá que mis hijos o mis nietos lo disfruten y que vean una Latinoamérica transformada en productiva, en transformativa, no solo proveedora de recursos. Yo hago mi parte, yo estudié metalurgia, me metí en minería, hice mi trabajo, sigo trabajando y aprendiendo y desarrollando la parte que me tocó. Entonces, ¿por qué no hay desarrollo? ¿Por qué no vendemos cables de cobre en lugar de solo el cátodo producido, digamos? Todo es un tema de economía, finalmente es el costo-beneficio, dónde se le da valor agregado y finalmente dónde se consume. Entonces, hay mucho, mucho campo a rebanar ahí, Renato. Sí, sin duda, sin duda. No sé si quieres agregar algo al respecto, Eduardo, pero también de repente comentar Edwin Zorrilla, a quien también saludo, dice que si bien se van a necesitar materiales, gran parte de ellos están disponibles en las turbinas de gas, calderos de recuperación, oleoductos, gasoductos, que ya se están desmantelando. No faltaría un análisis más detallado al respecto. Creo entender, y no sé si me equivoco, en todo caso, Edwin, podrías precisarlo, que quizás tú te refieres a que aquellas infraestructuras que se están desmantelando, creo que en Europa más que por acá, y que además creo que les ha costado un poquito lo que vienen sufriendo en la crisis, se reutilice el material que está ahí. ¿Es a eso a lo que te refieres? O no sé si es que lo entendiste tú de repente, Eduardo, de otra manera, porque yo no sé si se está realmente desmantelando y de hecho, incluso mi sensación es que la Agencia Internacional de Energía dio un paso hacia atrás a raíz de la crisis energética, ¿no? No sé, Eduardo, qué puedas comentar al respecto. Sí, no, respecto al comentario de Edwin, yo también lo entendí así, ¿no? Un poco reutilizar aquella infraestructura que ya no está siendo utilizada, ¿no? Yo creo que obviamente eso va a ser importante, ¿no? Esto es parte de la economía circular, ¿no? Tenemos que reutilizar cosas que hoy día o próximamente no lo vamos a necesitar, oleoductos, no sé, torres de transmisión, equipos, tanques, ¿no? Los minerales, los metales que se obtienen de ahí pueden utilizarse para producir aquello que nos va a permitir generar energías renovables, ¿no? Paneles, torres para parques eólicos, en fin. Y creo que eso está bien, ¿no? Yo creo que eso es un tema que hay que mirarlo, ¿no? Acá yo creo que todavía va a haber bastante por hacer, ¿no? Porque hay bastante por desmantelar y que no se ha hecho en algunos casos, ¿no? Lo hemos visto, yo lo he visto Las tres en varios R's. casos. Claro, los famosos cierres, pero en el caso, no sé en el caso de minería, pero en el caso de hidrocarburos hay varias tareas pendientes. Pero el otro tema que quería comentar es el tema de la decisión política, ¿no? Yo creo que esto es clave, ¿no? Y como te estaba diciendo, no basta pues con una decisión política de cortoplacista para tomarse la foto, ¿no? Sino una decisión política informada, planificada, ¿no? Que permita implementar muchas de estas cosas que son necesarias, ¿no? Tenemos que definitivamente caminar hacia la transición energética, buscar energías más limpias, ¿no? Pero es necesario una decisión política, ¿no? Hay muchas cosas
que se están discutiendo, están sobre la mesa, sobre no sé qué porcentaje de energía renovable queremos en los próximos años, dejarla en 5%, aumentarla, vamos a impulsar el tema de la electromovilidad, en fin, hay bastantes temas en discusión que yo creo eh, ya va a llegar el momento que se necesite una decisión política, pero debidamente informada, ¿no? Y no terminar pues en proyectos que se queden a mitad de camino, como hemos visto en algunos casos, o que en proyectos totalmente aislados, y no cumplan con la finalidad que se requiere, ¿no? Ahí nos plantea Franklin Sánchez, dice, entonces la brújula de carbono que plantea Jeremy Rifkin aún no es real. No sé si es que alguien quiere hacer La un comentario burbuja. al respecto. La burbuja, perdón, yo leí mal, siempre la burbuja del carbono. Ahí. Yo quiero responder algo, como lo planteaban mis colegas, estamos muy lejos de convertir todas las fuentes energéticas de energías fósiles a que sean de uso completamente o que su uso tienda a cero. Yo pienso que geopolíticamente hablando, el poder en términos de recursos financieros que da tener esas reservas de petróleo en el mundo, estamos muy lejos de llegar a esa burbuja que plantea Jeremy. Entonces, no sé si los hijos de nuestros hijos van a, a tener movilidades con base en hidrógeno, con base en todas estas energías renovables y limpias que las que estamos hablando, porque somos completamente adictos al petróleo, somos adictos al carbón. Pues como lo planteaba ahorita en la pregunta Sergio, en las respuestas que hemos dado, no podemos ser hipócritas frente a estos temas. O sea, somos adictos. Mencionemos en estos temas políticos que a veces no nos gusta meternos, quién estaría dispuesto a decir no voy a utilizar a partir de ahora ningún producto proveniente del petróleo y de los más de 2000 subproductos que tiene. Entonces, ¿cómo irá a vivir ese personaje o esa persona? Entonces, no podemos ser hipócritas frente a estos temas y tenemos que aprovechar este tipo de espacios y de encuentros para que de una manera civilizada los pongamos sobre la mesa, para que le enseñemos pedagógicamente a las personas que no son afines al sector extractivo cuál es la finalidad y cuál es la función de nosotros en la Tierra. Ninguno de nosotros se levanta con las ganas de destruir el planeta Tierra. Nos levantamos porque la sociedad necesita unos recursos y esos recursos tratamos de nosotros de proveérselos a la sociedad. Es así hablando como mi apellido, muy francamente, muy franco, alrededor de estos temas. Esa sería como mi respuesta. Bueno, muy bien. Definitivamente nadie produce algo que otro no está demandando, ¿no? Sería una locura. Yo nada más quiero, porque ya estamos con el tiempo, pero hay un tema que creo que es importante abordar, ¿no? Y quizás ahí, Jorge, tú nos puedes ayudar bastante. ¿Qué esfuerzos están haciendo las operaciones mineras por reducir su huella de carbono, digamos, ¿no? Hablando concretamente de carbono, ¿cómo ven el tema de autogeneración de electricidad para sus procesos o de energías para sus procesos, el uso de solares, el uso de eólicas, o de repente, ¿cómo se está manejando ese tema en la operación propiamente dicha, desde adentro? A ver, con el tema del impacto de la huella de carbono,
disculpa, antes que se me vaya, estaba con una idea rondándome la cabeza, al Adelante. comentario que hizo Giovanni, con respecto al tema de decir, no, cierro la puerta al, al carbono y se acabó, no voy a depender y punto. Hemos tenido hace poco, bueno, ya no fue acá, fue muy lejos, fue por allá, pero fue el famoso Rally Dakar de este año, en el que apareció como gran estrella un Audi eléctrico. Perfecto, oh, el Audi eléctrico, excelente, pero resulta que no le da la autonomía para ser autónomo y necesita un motor de combustión para seguir avanzando. Entonces, así quieras, no, yo voy a poner mi carro eléctrico, no hay estaciones eléctricas en medio del desierto, así que necesitas un pequeño Empujón. motor, un pequeño empujón del carbono para que se siga moviendo el carro eléctrico. Entonces, creo que representa un poco eso, o sea, no puedes cortar el nexo, te quedas a medio camino, así de simple. Entonces, con respecto retomando a tu pregunta, Renato, con el trabajo que vienen haciendo muchas operaciones mineras, se utiliza un poco el tema de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, hay elementos gran consumidores de energía en operaciones mineras, como son, por ejemplo, los molinos, fajas transportadoras, rectificadores para sistemas de electroposición que requieren altas cantidades de energía eléctrica. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ¿a qué se tiende? A sistemas más eficientemente energéticos en cuanto a su consumo, sistemas gearless, sistemas de accionamientos de velocidad variable para evitar impactos o picos de demanda energética mayor. Con respecto a generación, por ejemplo, muchas operaciones mineras tienen como negocio paralelo sus fuentes de generación eléctrica, sea hidroeléctrica o algo parecido, que permiten autoabastecerse. Ahora, con respecto al tema de consumos, en la operación en la que yo estoy actualmente está muy cerca de un parque eólico, entonces finalmente esta energía ingresa al sistema interconectado y ya depende un tema de contratos y de abastecimiento de energía, desde qué proveedor te puede abastecer, y en ese caso empiezas a utilizar energía verde y en buena hora por ello. Entonces la oferta en este momento no es tan alta como para que tú tengas contratos de muy largo plazo, o por ejemplo lo que ocurre, mencionamos al inicio del programa, el tema de los paneles fotovoltaicos, que tienen una estacionalidad diaria, día, noche, y se nos va el abastecimiento. Entonces no puedes depender completamente. Pero, por ejemplo, sistemas de iluminación automáticos con paneles solares, o sea, no pensemos en hacer el gran cambio y la gran revolución, empecemos a veces por lo pequeñito y lo chiquito, y que por ahí va a empezar, y que nazca y que crezca esa transformación. Por ejemplo, sistemas de iluminación con paneles fotovoltaicos y baterías autónomas. Ya lo desconectas de la red y tienes un sistema autónomo de iluminación en algunos sectores de la operación. Zonas remotas, cámaras de vigilancia, una serie de oportunidades en las que empiezas con esa pequeña porción, pero va creciendo en la opción de generar energía renovable usando los recursos que te da, en este caso, la naturaleza. El punto que yo creo que alguna vez se evaluó o se analizó era, por ejemplo, el tema de la base energética de los volquetes mineros. Grandes camiones, grandes masas, que lo que han hecho, por ejemplo, sí, pero el camión también quema diésel, sí, pero ahora lo hace de una manera mucho más eficiente. Si comparamos el tamaño de flota de un volquete de 400 toneladas con la planta de poder que tiene, técnicamente y económicamente es mucho más rentable que tener una flota de 50 camiones de 30 toneladas, de 80 toneladas, para quemar mucho más combustible unitariamente por la tonelada movida. Entonces, la parte de la responsabilidad en este caso va a usar más eficientemente la energía. Había algunos proyectos, yo vi alguna vez un sistema que permitía que en algunas rampas, por ejemplo, los volquetes se conecten a una red de energía para abastecer los motores de transmisión, que son eléctricos en el sistema de transmisión, mientras subía. Luego de eso, el motor diésel empezaba a generar energía para que el vehículo continúe moviéndose.
Pero finalmente, ¿qué ha generado eso? Que no era muy eficiente, de costo de mantenimiento complejo. Finalmente lo que se ha hecho es llevar las chancadoras primarias al tajo, con chancadores incluso semimóviles o este tipo de tecnología, y te lo llevas en una faja transportadora movida por energía eléctrica. Entonces, finalmente se convierte en una solución más eficiente y se va adecuando con el tiempo a lo largo del tiempo de la operación minera. Entonces, hay varios frentes que están siendo, digamos, desarrollados para mejorar, digamos, la huella de carbono de las operaciones mineras. Hay mucha oportunidad de desarrollo. Y yendo un poco eso, yo quería hacerle una consulta también, en este caso, con respecto al manejo, llamémosles así, pequeño, la oportunidad que tenemos de que cada quien ponga su pequeña parte. Y esa es una pregunta que le hago a Eduardo. ¿Cómo va, por ejemplo, el tema de la normativa en Perú con respecto a los sistemas de generación online, como le dicen, en el cual uno podría poner su panel y entregar energía al sistema y vender esa energía y posteriormente recibir un descuento en su factura por la energía que entregaste al sistema? Entonces son pequeñas cosas como esas. Y solo para mencionar un punto adicional, ahora que me haces acordar este punto, en una operación minera en la que estuve anteriormente, teníamos un sistema de fajas transportadoras de gran tamaño, de varios kilómetros, que estaban en bajada. Entonces, el sistema permitía que cuando la faja estaba completamente cargada, generaba energía eléctrica. Tanta energía eléctrica que incluso cubría el requerimiento de toda la planta y entregaba planta al sistema local, interconectado local, supliendo energía a otras porciones o a otras partes del proceso. Entonces, eso fue a gran escala, obviamente. Pero llevando la microescala, ¿qué pasa si uno puede, por ejemplo, diseñar pequeños generadores eólicos que pueda poner uno en el techo de su casa, o que, digamos, un edificio pueda poner algún pequeño generador eólico y tener la iluminación automática del edificio con energía renovable? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, no están normadas en el país, y yo creo que es una oportunidad todavía de desarrollo por varios años y varios frentes. Excelente punto, Jorge. Eduardo, ahí hay todo un tema, va por rebanar, ¿no? Así es. Justo ese fue un tema que se discutió en la anterior reunión que tuvimos, que se habló de las energías renovables, y hablamos del famoso proyecto de reglamento de generación distribuida, ¿no? Y está pendiente, ¿no? Esto es un proyecto que, si no me equivoco, salió en finales del 2018, ¿no? Pero aún no se aprueba, ¿no? Y como dices, ¿no? Yo creo que eso ayudaría muchísimo, ¿no? Sobre todo en zonas muy aisladas, ¿no? Donde, por ejemplo, proyectos mineros podrían contribuir en las zonas que están cercanas, ¿no? Sus áreas de influencia, igual en otras actividades extractivas, ¿no? Que son muy demandantes en energía, y que podrían utilizar energías renovables que podrían compartir con otros o inyectar al sistema, ¿no? Lamentablemente, eso es algo que todavía sigue en discusión, ¿no? Y como creo que hemos venido discutiendo acá, el tema creo que hay mucho, ¿no? Hay muchas recetas, ¿no? Pero falta la decisión, esa decisión política, ¿no? Ahí está el cuello de botella que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Así es. Bueno, el tiempo es tirano. Yo quiero agradecer a todas las personas quienes nos siguen, nos acompañan cada miércoles que nos reunimos aquí en Energía Contacto. Siempre tratamos de discutir y de poner todos los temas que son planteados por ustedes, a quienes además pues finalmente nos debemos, ¿no? Porque para eso hacemos esta transmisión. Creo que la conversación hoy día ha sido muy rica, ha sido muy entretenida, y quiero agradecerte, Giovanni, una vez más por acompañarnos, por aceptar esta invitación. A ti también, desde luego, Jorge y Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes. Voy a pedirles que vamos a cortar la transmisión, pero que no se vayan, porque vamos a continuar con nuestra sesión de networking, ¿sí? Gracias entonces a todos. Excelente. Y para terminar, les repito,
el próximo 6 de abril, es decir, el próximo miércoles, vamos a tener una transmisión especial. Vamos a hacer una mesa redonda virtual con 5 invitados, donde vamos a conversar justamente de mucho de lo que se ha planteado hoy día. Política energética, seguridad energética, dentro del ámbito de la crisis energética que está atravesando el planeta en este momento. Así que creo que la conversación va a ser muy importante, muy interesante. Vamos a tener invitados, desde luego, de cada uno de los países latinoamericanos que siempre participan. Y eso. Así que nada más. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo miércoles 6. Gracias, producción. Cerramos. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu estrategia de pricing.